Deuteronomio capítulo 25, versos 1 al 10. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Cuando haya contienda entre hombres, se presentarán a juicio para que se les juzgue. Justificarán al justo y condenarán al malvado. Si el malvado merece ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra y lo hará azotar en su presencia, según el número de azotes que merezca su maldad. 40 azotes podrá darle, no más. No sea que si aumenta mucho los azotes por encima de esto, tu hermano se degrade ante tus ojos. No pondrás bozal al buey que trilla. Cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se unirá a ella y la tomará por mujer cumpliendo con ella el deber del levirato. Y será que el primogénito que ella dé a luz sucederá en el nombre de su hermano, el difunto, para que no sea borrado de Israel su nombre. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, ésta subirá a la puerta a donde los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere cumplir conmigo el deber del levirato. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si él se levanta y dice: no deseo tomarla, entonces su cuñada se acercará a él. En presencia de los ancianos le quitará el calzado del pie y lo escupirá en el rostro y contestará diciendo: así se ha de hacer al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. La porción de texto que nos corresponde en esta noche contiene tres leyes, tres secciones diferentes. Los primeros tres versículos están hablando de un pleito legal, el verso 4 de un buey y los versos 5 al 10 de una ley, que es la ley del levirato, la ley del levir. Vamos a ir estudiando qué implican estos para nuestras vidas y entonces prestemos atención a los primeros tres versículos. El verso comienza diciendo, el verso 1, cuando haya contienda, y la expresión acá hace referencia usualmente a un pleito legal. Cuando haya un asunto legal entre dos hombres, entre hombres que requieran la presencia del juez, pues el juez debe juzgar, y si usted recuerda Deuteronomio 16, debe hacerlo con juicio justo para así traer justicia, justificar a lo justo y condenar a aquel que es malvado. Recuerden que en Deuteronomio 16, 18 al 20, la función del juez es eso, juzgar con justicia. Pero la norma aquí no aparece por el hecho de juzgar. Para eso tenemos el capítulo 16. Aparece por el elemento del castigo. Si el malvado merece ser azotado. El castigo físico, el castigo con vara, era un castigo relativamente común en Israel. Hay varios proverbios y hay varias partes de literatura poética que nos recuerdan que la vara se hizo para la espalda del necio. Eso dice el proverbio. En ese sentido, entonces, si la persona había hecho algo que debía ser juzgado y debía ser juzgado con vara, entonces debía ser castigado en presencia del juez. Y esto se hacía para evitar esos problemas que uno podría considerar ahora. Nos quejamos de la justicia en el país porque las condenas no se cumplen, porque la gente no es juzgada, pero eso ha sido problema siempre. El corrupto siempre quiere salirse con las suyas, el malo siempre quiere salirse con las suyas. Y en eso, entonces, se plantea el elemento: si el juez determina este hombre malvado merece azotes, debía ser azotado de una vez en presencia del juez, para evitar que el azotador lo azotara de más
o lo azotara menos. Pero curiosamente, el versículo 3 plantea un límite también para los azotes. 40 azotes podrá darle, no más. Y uno dice, el asunto es bastante arbitrario, podríamos pensar. ¿Por qué 40? ¿Sí? Ahora, 40 varazos es bastante. ¿Sí? Aquellos que fuimos criados en la época en la que se castigaba con correa, ahora 1, 2, 3 correazos, 5 si uno se portaba muy mal. No sé si usted se imagina que lo enciendan a uno a vara, 40 varazos. Eso es un castigo severo. Pero se plantea que no se puede dar más de 40. No sea que si se azota mucho, la persona sea degradada, pierda dignidad. ¿Sí? Y se utiliza un formato, una expresión que es no darle el valor al otro. Si ustedes recuerdan la parábola que llamamos la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, el hermano mayor se refiere con desagrado del hermano menor, no le da la dignidad. En Lucas 18, el fariseo que está orando, yo no soy como ese publicano pecador, se mira sin dignidad a la persona. Y la razón de ponerle un límite al azote es precisamente para que la persona no pierda esa idea de dignidad. No estamos de acuerdo con el pecado. No estamos de acuerdo con aquel que obra mal, pero reconocemos la dignidad en la vida de cada persona. Cada persona sigue siendo creada a imagen de Dios, haya pecado o no haya pecado. Y entonces ese primer bloque es lo que busca defender, es lo que busca controlar. Ahora, una vez pasada esa primera ley, esa primera norma, entramos a una norma que no tiene nada que ver con la anterior ni con la que sigue. El verso 4, que es citado un par de veces en el Nuevo Testamento, no pondrás bozal al buey que trilla. Y uno se puede preguntar, pero ¿por qué esta ley está aquí? Y la respuesta suave y rápida es, no sabemos, pero está ahí. Hace parte del paquete de normas, no pondrás bozal al buey que trilla. Si usted es un lector juicioso de la Escritura, sabrá que en Corintios, en la primera carta, en el capítulo 9, Pablo la utiliza en referencia al obrero. El obrero es digno de su salario. En Timoteo 5, 18, en la primera carta, Timoteo 5, 18, también Dios se preocupa por el que trabaja, no solamente por el buey, se preocupa por el que trabaja. Ahora, eso es cierto. Sin embargo, la preocupación inicial del texto está dada por ese animal. En una cultura que es altamente agrícola, que dependía de los animales para el trabajo, era injusto, era mal practicado, mal visto que el buey, que el animal de carga no pueda participar de los alimentos. Y si Pablo hace uso de esa fórmula, ¿cuánto más? Si Dios tiene cuidado del buey que trilla, ¿cuánto más tiene cuidado de nosotros? Pero no podemos olvidar, no podemos perder de vista que ese cuanto más Dios tiene cuidado de nosotros, no tendría sentido si no se cumple la parte anterior. Y es la preocupación por el animal. Nosotros vivimos en una sociedad que ha confundido los límites.
Y en ocasiones se valora más la vida animal que la vida humana. Y eso es una distorsión. Pero considerar que es una distorsión no nos puede llevar a olvidar nuestro compromiso de mayordomía. Si consideramos que una vida humana vale más que una vida animal. Pero eso no justifica el maltrato animal. Eso no justifica las malas prácticas frente a los animales. El trato inhumano, no porque el animal sea humano, sino porque nosotros perdemos dignidad cuando tratamos mal a los animales. En ese sentido, la ley, y en este verso 4 hay una preocupación porque el agricultor no perdiera de vista que ser mayordomo de la creación implica ser justo hacia el animal. No porque el animal tenga derechos, sino porque el animal es criatura de Dios, también le pertenece a Dios. Entonces debemos ejercer buena mayordomía. Y pensándolo, entonces desde ahí, sí, reconocer cada persona que es obrera tiene derecho a su pago. Lo veíamos hace 8 días. Cada persona que participa de un ejercicio tiene derecho a beneficiarse de él, porque es parte del esfuerzo de la labor. Avanzando, entonces, tenemos en los versos 5 al 10 todo un bloque de normas. El texto comienza planteando una posibilidad cuando unos hermanos vivan juntos. Si uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer suya no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se unirá a ella y la tomará por mujer. Ustedes recuerdan que Jesús tiene una discusión con los saduceos en alguna ocasión. ¿Qué pasa si una mujer se casa con uno y después no levanta descendencia, después con el hermano y con el hermano y con el hermano? Y el Señor les recuerda que ellos están equivocados, pero lo equivocado no es la norma, es la pregunta sobre qué va a pasar después. En este caso, el texto de Deuteronomio nos está recordando la norma. Su cuñado se unirá a ella, la tomará por mujer, cumpliendo con ella el deber de levirato. Yo no sé si usted ha escuchado esa expresión fuera de la escritura. Levirato es una palabra bastante particular. Resulta que la expresión viene del latín y pasa del latín al español. Levir, que es la norma para el levirato, es una palabra en latín que significa cuñado y hace referencia al matrimonio entre cuñados. Entonces, por eso es el levirato. Pero esta ley del levirato no hace parte de las leyes que nosotros encontramos en Éxodo o en otras partes como Números, ahora aparece aquí en Deuteronomio. Es una ley mucho más antigua. Es una ley que se da por sentada en Génesis 38, en el relato con relación a los hijos de Judá y el caso con Tamar. Entonces, es una obligación de levantar descendencia. ¿Y por qué se debía levantar descendencia? Verso 6, y será que el primogénito que ella dé a luz sucederá en el nombre de su hermano, el difunto, para que no sea borrado de Israel su nombre. Para nosotros posiblemente esto no importe mucho. Y posiblemente no nos preocupa si nuestro hijo se llama como nosotros o no. Ahora que uno se puede elegir si el primer apellido es el del papá o el de la mamá, entonces no nos preocupa que lleven el mismo apellido, porque son cosas que realmente culturalmente no son importantes para nosotros. Pero en el Israel bíblico, este elemento era de mucha importancia. El ser recordado era importante en Israel.
De ahí la importancia de la genealogía. Si usted lee Esdras y Nehemías, se comienzan a buscar las genealogías y se encuentran que hay gente que no tiene cómo demostrarla y salen del servicio sacerdotal. ¿Por qué? Porque el nombre era muy importante. Ahora, el caso es mencionado en el verso 7 por si la persona no quiere levantar nombre. Si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces ella irá a la puerta de la ciudad, a donde los ancianos, recuerden, hemos hablado varias veces, la puerta de la ciudad es el espacio donde se toman las decisiones. Entonces ella irá a la puerta de la ciudad, donde están los ancianos, y va a decir, mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel. Mira que la queja no es que mi cuñado no quiere casarse conmigo, no es que mi cuñado no se quiere acostar conmigo, es mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano. Recuerden que el matrimonio entre cuñados está prohibido, o el sexo entre cuñados está prohibido si el hermano está vivo. Este caso es diferente. Es otra vez para levantarle el nombre a su hermano. No quiere cumplir conmigo el deber del levirato. Si usted va hacia el final del libro de Ruth, Booz habla con un familiar cercano de Noemí y de Elimelech, que no quiere cumplir con la norma del levirato. Y el texto no nos dice el nombre del personaje, no para preservar la identidad de él. No dice, no lo muestra como un elemento de castigo a esta persona. Esta persona es un fulano. No merece ser nombrada. Entonces, verso 8, los ancianos de aquella ciudad lo llamarán, hablarán con él, y si se resulta que definitivamente él no desea tomarla, su cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos, bajo la protección de los ancianos, le quitará el calzado del pie, le escupirá en el rostro y contestará diciendo, así se ha de hacer al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Ahora, para nosotros este asunto del escupitajo en la cara es terrible. Es una falta de respeto bastante seria, bastante severa. Resulta que quitar el calzado del pie también. Posiblemente mucho más que el escupitajo. Hace unos años salió una noticia en la televisión que a uno le pareció posiblemente jocosa. En Irak, un hombre en una conferencia de prensa que estaba dando el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush hijo, se quita los zapatos y se los arroja al presidente. No sé si usted recuerda la noticia. Sí, se habló mucho de la habilidad de George Bush para evitar los zapatazos. Y nos pareció particular, pero dentro del marco cultural del Medio Oriente, el ser atacado con un zapato era un elemento de total deshonra, porque la persona no se descalza usualmente. La persona no permite que se le toquen los pies usualmente. Eso es función de esclavos. Entonces, tirarle un zapato a alguien a la cabeza te hace menos que un esclavo. No tener calzado te hace menos. Y entonces, lo que sucede con este hermano es que al no querer edificar la casa de su hermano, al no querer preservar el nombre de su hermano, pierde el nombre propio. Verso 10, serán llamados en Israel la casa del descalzado. Curiosamente, eso es lo que sucede en la historia de Ruth. Este fulano que no quiere casarse con una moabita para no afectar su descendencia, termina afectándola.
por la ausencia de bondad hacia el otro. Por la ausencia de bondad hacia el que está necesitado. Y eso se recuerda ahí en el relato de Ruth. Vos que no has rechazado hacer bondad, tanto cuando estaban vivos como ahora que están muertos. Ya no se le puede hacer bondad al muerto, pero se hace bondad con la familia que quedó. Esa es la idea que hay detrás de estas 3 leyes. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Yo quiero mencionar 5 aspectos en los que este texto se relaciona, estas 3 normas se relacionan con nosotros. El primero de esos aspectos es: debemos respetar la dignidad del otro. El evitar azotarlo de más. El evitar el castigo excesivo para recordar, esta persona tiene dignidad. A veces nosotros pensamos solamente en nosotros cuando pensamos en el castigo para otra persona, pero no nos ubicamos en esa condición. Esta norma nos ayuda a recordar y a plantearnos: no podemos atacar al otro en exceso. Pero el segundo aspecto está relacionado con ese primero. Debemos diferenciar nosotros como creyentes al pecador de su pecado. El pecado trae consecuencias. El pecado debe ser castigado. Sin embargo, nosotros no podemos perder de vista la restauración que el Señor ejerce. Un elemento muy complejo de la vida cristiana es que nosotros sabemos que alguien peca, todo el mundo peca, pero cuando nos enteramos de algún pecado en particular, y pensamos en: esta persona ya no vale, y le hacemos el feo a la persona, significa que la miramos con ojos de desprecio. Como dice el texto de la parábola del hijo pródigo, o como dice el texto de la parábola del fariseo y del publicano. Miramos al pecador como: este no vale la pena. Y esta norma en Deuteronomio precisamente quiere evitar que nos acerquemos en esa línea a la otra persona. No la miremos con desagrado, no la miremos como algo menos. Sí, es un pecador. Sí, ha transgredido la ley de Dios. Sí, necesita arrepentirse. Pero sigue siendo creado por Dios. Y eso en sí ya le da dignidad. Pablo va a mencionar esto cuando nos recuerda que uno debe juzgar considerándose a uno mismo. No como una invitación a tapen, sino como una invitación a cómo nos gustaría ser restaurados. Cuando una persona peca, debe arrepentirse. Pero cuando se arrepiente, debe ser atraído por la comunidad para la restauración, la sanidad de la persona. Si nosotros no logramos ser una comunidad que ayude a otros en su sanidad, hemos perdido mucho de nuestra funcionalidad. Un tercer aspecto del texto es que debemos tener cuidado de los animales, diferenciando, guardando las proporciones. No son personas, pero son parte de la creación de Dios. La crueldad animal es un desprecio por el Dios que ha creado. Cuando usted maltrata un animal,
No está mostrando su superioridad, está mostrando el desprecio que siente hacia la creación de Dios y por ende hacia su creador. No se trata de deificarlos, eso también es pecado. No se trata de considerarlos, de humanizarlos, porque eso no tiene sentido. Se trata de reconocer, son parte de la creación. Debo tratarlos como tal. Fueron creados por Dios. Pero la par con eso, un cuarto elemento, es que somos llamados a honrar al que trabaja. Somos llamados a honrar a aquel que se esfuerza en una vida. El obrero es digno de su salario. No lo podemos perder de vista. El último aspecto está relacionado con el levirato. No hay levirato contemporáneo. Entonces, si de pronto un familiar se muere y usted dice, ay, no, ahora me voy a acostar con mi cuñada para darle descendencia a mi familiar. No, no, eso es pecado, no haga eso. Ese no es el llamado del texto para nosotros. El levirato contemporáneo es pensar más allá de la puerta de mi casa. El levirato contemporáneo es un llamado a practicar la bondad con la familia. Piénsese en su familia. No sé cómo está la situación económica en la casa de sus familiares, en su casa. Pero si usted está en una mejor condición que aquellos familiares que le rodean y puede extender su mano, eso es hacer bondad hacia ellos. Eso es el levirato contemporáneo. El apoyar en su familia a aquellos que están en necesidad. Y si usted dice, pero yo no tengo familia, siempre está la familia de la fe. No es levantar descendencia, no es el nombre lo que es importante para nosotros. Es reflejar la bondad del Señor. Que el Señor nos ayude a extender su bondad hacia otras personas. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo que me permites compartir con mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser respetuosos de la dignidad de los demás. A recordar, Señor, que tú castigas el pecado, pero nos acoges para que seamos restaurados. Que seamos una comunidad que no tolere el pecado, pero que esté dispuesta a caminar junto a aquellos que necesitan ser restaurados para que reciban la sanidad tuya, Señor. Ayúdanos a cuidar de la naturaleza, a no poner bozal al buey que trilla, a cuidar aquello de lo cual tú nos has llamado a la mayordomía, pero a la par a honrar a aquel que merece honra. Y Señor, que tengamos una práctica de levirato contemporáneo donde extendemos la bondad que hemos recibido más allá de nuestras puertas. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.